Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en estos días y específicamente en este día en que Managua está festejando a Santo Domingo de Guzmán, que se ha convertido en el patrono popular por decisión popular, por manifestación popular en el patrono de Managua, que en términos legales, por así decirlo, es Santiago, que es el patrono de Managua. Pero Santiago pasa casi desapercibido y los festejos son para Santo Domingo de Guzmán. 1 y 10 de agosto, que digamos los días más principales, los que más suenan, pues digamos, ¿verdad? Los que más suenan el 1 y el 10 de agosto, porque baja de la sierrita y regresa a la sierrita respectivamente. Sin embargo, hay todo un sinfín de actividades. Y para hablar un poco acerca de esto, de las tradiciones, está con nosotros don Luis Aburto, tradicionalista. Muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad que nos brinda. ¿Cómo no? Don Luis es el presidente del Comité Cultural Juvenil de las Sierritas, y ese me parece que es un trabajo importantísimo porque se trata de transmitir a las nuevas generaciones. Correcto. Esta tradición de la celebración de Santo Domingo. Así es, mi hermano. Pero además, déjeme nada más hacer esta acotación rápida, además descendiente de el descubridor de Santo Domingo, o más bien a quien se le apareció la imagen de Santo Domingo que hoy conocemos, Vicente Aburto. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Gracias, mi hermano, por la oportunidad que nos brinda, ¿verdad? En realidad es un orgullo y un placer estar ante ustedes, ante la cámara de este programa tan visto por todo Nicaragua y el mundo. Yo creo que la oportunidad que nos brindan es para llevar el mensaje propio de quién es la vida de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán, un joven, un niño, un joven, un predicador de la palabra, en donde nos ha venido a demostrar su humildad, su caridad y todos sus acontecimientos de cuando él en vida, en aquellos tiempos, en 1885, cuando nosotros dichosamente se le aparece a mi tatarabuelo Vicente Aburto, y que venimos a escuchar y averiguar quién era Santo Domingo de Guzmán. Déjame decirte que es tan linda la historia, porque fue un hombre que tenían herencia, pues, o sea, un hombre millonario, rico, tenía posibilidades económicas, de realeza, hijo de realeza. Pero sin embargo a él nunca le importó el dinero, nunca le importó la riqueza que tenían sus padres, y se despojó de eso sirviendo a los más humildes, a los más pobres, y hasta incluso llegar a regalar todos sus bienes, sus riquezas a las personas en ese tiempo más humildes. Entonces, ¿cómo nosotros venimos a darnos cuenta de Santo Domingo? Según mi abuela paterna, Amalia Aburto, que nace un 6 de agosto de 1885, logra vivir 110 años, y antes de morir ella, en 1996, Wilmo López, como historiador, ¿verdad?, y que es una persona bien inteligente, llega a descubrir que en este caso, pues, mi persona teníamos el parentesco. Aún por la gracia de Dios, mi papá vive, ¿verdad?, tiene 90 años, Luis Aburto también lleva el nombre, y él viene también a demostrarnos cómo era Vicente Aburto, ¿verdad?, en aquel tiempo. Vicente Aburto y Cerila García vivieron propiamente donde está la iglesia de la parroquia de la Sierrita, en la parte baja, pegada a la Estrella del Mar, hoy residencia. Hoy residencia. Desde prácticamente en el gancho de camino. En el gancho de camino de la Trepada, ¿verdad? Sí. Entonces, según la historia, Vicente pues era carbonero, agricultor en aquellos tiempos, y Cirila pues palmeaba su tortillita, y es algo maravilloso porque mi abuela materna, su nombre era Evangelina del Carmen Castro García,
y vos también podés apreciar que ella también coincide con el apellido de Cirila García. Entonces, por ambos lados, según la historia, teníamos el parentesco. ¿Y quiénes fueron los primeros pobladores en la Sierrita? Los Aburtos, los García, los Lara, la familia Maltés, la familia Membreño. Y ahí venís viendo vos que aún conservan en la Sierrita, porque en su mayoría hoy en día han vendido y se ha venido a poblar con residencias, ¿verdad? Sí. Como las lomas, las estancias de la Sierrita, los altos, pero que aún hay familias que se conservan. Por lo menos nosotros nos conservamos nacido y criado y vivimos en la propia Sierrita, pues como a las 3 cuadras de la iglesia. Y entonces, ¿qué decirte de Vicente Aburto? Él se mañaneaba a ir a ordeñar, a trabajar la agricultura y a hacer el carbón. Cuando la sorpresa, pues, que donde está construida la ermita, se le aparece por primera vez la venerada imagen de Santo Domingo, según la historia. Y 2 veces donde está la parroquia. Por eso es que la iglesia, cuando se descubre qué era la imagen, a qué pertenecía, con muchos pobladores como los malteses, los aburtos, todos los que se involucraron a construir la parroquia, deciden construirle donde aparece 2 veces, Sí. porque ellos manifiestan que ahí es donde él quería que se le hiciera la parroquia, hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces, todo esto que ha venido mi familia, por la gracia de Dios, de principios católicos, mi madre, que en paz descanse, Agustina del Carmen Castro, ya no está con nosotros, pero que ella nos enseñaba. Mi mamita Amalia Burto nos enseñaba la fe, el amor a Cristo, el amor a María de Santo Domingo, lo mismo que mi abuelita Evangelina del Carmen Castro, que murió a la edad de 95 años también. 95, imagínense, 95 una y 110, y 110 la otra. Entonces, es una generación en la cual, por la gracia de Dios, nos mostraron el respeto, nos mostraron el amor a Jesucristo, a la Virgen y por supuesto a Santo Domingo. Entonces, ¿qué nace de esta familia? Yo en la familia nuestra tenemos, ¿verdad? Mi hermana, una de mis hermanas, ella es ministra de la Eucaristía. Ella tiene asignada la parroquia del Divino Niño Jesús en Ticuantepe, porque ella se casó con uno de Ticuantepe, y de ella nacen 2 hijos que hoy conforman el Ministerio de Alabanza Providencia Divina. Y ellos prácticamente lo dirigen y le sirven a la parroquia. Mi hermano... A la parroquia en Ticuantepe. A la parroquia Ticuantepe. Sí. Mi hermana tiene 2 hijos que ellos conforman el Ministerio Corpus Christi, que ya lo han oído mencionar y que han dado en las diferentes parroquias, viven en la propia Sierrita. Y mi otro hermano también es ministro de la Eucaristía y celebrante de la palabra. En cuanto a mi persona, yo llevé el carisma de promover y mantener vivas las tradiciones de la elección de la India Bonita. Desde 1983 hasta la fecha, 40 años, vamos a cumplir, que venimos a retomarla del profesor Bayardo Ortiz, Irene López y Aide Palacio. La primera India Bonita fue doña Irene López, según la historia, ¿verdad? Posteriormente fue Marbelis Morales de la comarca de San Isidro. Entonces yo desde pequeño me gustaba la cultura, le servía a la iglesia, por supuesto, porque formé el grupo juvenil Cristo Viene en 1984, donde era presidente de mi persona. Y teníamos alrededor de 80 jóvenes, dirigidos por el padre hoy en día Edis Rojas, de la misma parroquia de la Sierrita. Hasta la fecha, en 1900, nosotros promovemos a la Reina de la Fiesta una vez que los hípicos dejan de hacerla. Y la retomamos nosotros en 1984, siempre bajo la dirección de la Iglesia Católica. Y en 1990, con el triunfo de doña Violeta, el pueblo o las comunidades me elige para formar el comité cultural. Sí. Desde la fecha promovemos la elección de la India Chiquita, siendo una de ellas Yajaira Estrada, ¿verdad? Y mantenemos la India Bonita, que también la dirigía en paz descanse Lisímaco Chávez. Pero nosotros venimos formándola, como te digo yo, los principios cristianos, religiosos, sí, católicos, por supuesto. Esa clase de religión la doy yo, ¿verdad? Porque también yo tengo un posgrado en teología y además de eso sirvo pues a mi iglesia católica, ¿verdad?
y siempre apoyada y respaldada por los alcaldes y mayordomos hasta la fecha. Entonces, desde allí, en el 2026, la Honorable Asamblea Nacional nos declara como Asociación Comité Cultural Juvenil, en donde siempre el presidente ha sido mi persona hasta la fecha. Y siempre hemos tenido el apoyo, ¿verdad?, del gobierno central, de la alcaldía de Managua, y un milagro grande, maravilloso que me hizo Santo Domingo fue que en julio del año pasado me llegaba a buscar, ¿verdad?, para que formara parte de candidato al concejal de Managua. Pues no dudé en aspirar, y por la gracia de Dios hoy formo parte de ese honorable Consejo Municipal de Managua. Y ahí está empujando para Santo Domingo. Para empujar para Santo Domingo. Entonces, la vida de Santo Domingo, según la historia, es fabulosa porque según el Papa Gregorio Magno, ¿verdad? Si no me equivoco, en el 2000, en el año 212, si no me equivoco, más o menos, a él lo promueven de la iglesia, en donde prácticamente Santo Domingo de Guzmán le revela el Señor el amor a la Virgen para entregarle el Santo Rosario. Y es la época donde Santo Domingo de Guzmán estaba pasando dificultades con los herejes. Los herejes, podríamos decir, con todo el respeto que se merece, es como ahora los hermanos separados. Que ustedes saben pues que los hermanos separados, ellos critican la vida de los santos, pero en la realidad tal vez quizá ellos no han leído la vida de los santos, porque todititos estamos llamados a la santidad, y que es difícil, sí es difícil, pero no imposible para Dios. Entonces Santo Domingo fue ese santo varón que fue sacerdote, que una vez que se murió su papá y su mamá, lo cría su tío, que también fue sacerdote en su época. Pero fíjese que ahí yo tal vez difiero un poco con usted, porque yo entendería que el hereje no es exactamente el que no practica hoy día, pues, el que no practica el catolicismo, sino que esté en el protestantismo. Más bien, he mirado todo el tiempo al hereje como aquel que ha dicho no a la palabra, no al evangelio, rechazo, no a Dios, no, es decir, el que ha negado eso, bien lo he visto yo como el hereje, porque el protestante cree en nuestro mismo Dios, compartimos el mismo Dios, creemos en la pasión de Jesús, y profesamos prácticamente la misma fe cristiana. Lo que unos por un lado, otros por el otro lado, pues, de diferentes maneras. Sí, de diferentes maneras. Pero es decir, no lo veo como hereje. Claro. Más bien creo yo que hereje, o que era visto como hereje allá en aquella un ateo, época, pues, como un ateo. Sí. Que no creía en Dios. Y a él se le dificulta. Luego acuérdense que ese después lo ocuparon, por ejemplo, decían de las mujeres que practicaban ciencia, o de las personas que practicaban ciencia, decían que eran herejes, es decir, después lo ocuparon para cazar el conocimiento y demás. Y entonces, cuando al Señor le revela, el rosario se lo da como una arma poderosa y fundamental, en donde, según la historia, Santo Domingo, con solo el hecho de caminar por los sectores en esa época, él descalzo, según la historia, convertía a la gente con solo el testimonio. Y Santo Domingo es un amigo íntimo de San Francisco de Asís. Por eso el mismo Señor le revela, cuando la iglesia tiene su decaída, ¿verdad? Y en el Señor le revela el Señor de que San Francisco de Asís y Santo Domingo sostienen las columnas principales de la Iglesia Católica. Por eso se manifiesta en la historia que en Roma hay un monumento de San Francisco y Santo Domingo, ¿verdad? Que da con la revelación que el Señor le conduce o le da a conocer pues a Santo Domingo. La vida de Santo Domingo, si vos mirás, yo me fortalecí más en eso, enriquecerme cada día más, porque es algo de seguir a imitarlo a él, en su humildad, en su castidad, en su fortalecimiento en la fe y sobre todo al amor al prójimo, porque llegó hasta el punto de vender su propio libro para servir a los demás, de darle de comer a los demás. Entonces yo digo, si Santo Domingo hizo todo eso,
¿cómo no admirarlo? Y esa es la fuente principal que nosotros tratamos como comité para enseñarle desde el niño pequeño hasta el adulto y al padre de familia. Si usted mira una generación de 40 años que estoy a la cabeza de dirigir, ¿cuántos han pasado por allá, por el patio de mi casa? En la cual son hasta 40 candidatas. Por ejemplo, ahorita tengo en total 40 y son nuevas. Porque eso es lo más interesante, porque es decir, además de ver sus destrezas, habilidades, sus cualidades físicas, también es su conocimiento sobre la vida de Santo Domingo y sobre la historia. Sí. Y por supuesto conservar la fe. Yo les decía a las muchachas en este año, tenemos que ser multiplicadores de la palabra, tal y como lo hizo Santo Domingo de Guzmán, digo, conocedor. Pueden salir catequistas, le digo yo, para enseñar en la parroquia, en las comunidades. Y lo más importante, podríamos decir, desde hoy en día, es que cómo nos unimos todos y estamos haciendo eco al eslogan de la Iglesia Católica que dice: con Santo Domingo de Guzmán caminamos juntos. Y usted ha visto, ¿verdad?, ahorita cómo nos unimos todos: Gobierno Central, Alcaldía de Managua, Policía Nacional, Iglesia Católica y el pueblo. Y algo más importante que decía el comisionado Fernando Borges era que decía: hombre, los comités organizadores de esta fiesta también tienen que participar con nosotros para llevar el orden. Y yo creo que es importante, porque yo recuerdo, pues desde muy atrás, de que las fiestas eran una Sodoma y Gomorra, porque hasta muertos había. Entonces, yo recuerdo las palabras de Lisímaco Chávez que decía: si no hay muertos no están buenas las fiestas. Yo no soy de eso, ¿verdad? Porque todos queremos participar y divertirnos de algo realidad. Claro, es decir, es una festividad de carácter religioso que se ha convertido de alguna manera en zamotana. A mí me pareció muy acertado un momento en que las autoridades dijeron: no se vende alcohol sobre el camino de la procesión. A la sierrita, correcto, que es importante, porque usted sabe de que unos andan de una manera, otros andan con fe. Unos a la bulla, otros a la cabulla, porque de todo tiene la viña del Señor. Pero como andan mucha gente con aquella fe, con aquella plegaria y con aquella participación. Por ejemplo, yo me vine desde el Gancho de Camino con la licenciada Reina Rueda, alcaldesa de Managua y mayordoma, y los diferentes comités organizadores. Y yo venía al frente también como con 12 niñas de 6, 7 años y aguantaron a caminar desde el Gancho de Camino hasta La Morita. Y todavía llegamos a topar a la réplica, ¿verdad?, de la imagen del Mocito. Entonces, y aquella algarabía, alegre, sano. Como 4 kilómetros. Más o menos por ahí. Y logramos, ¿verdad?, porque el bus nos esperaba hasta en la Sierra de Paz. Entonces, todo eso que ha venido a acontecer, pues es de manera que nosotros, encargados de los diferentes comités, tenemos que unirnos con la misma policía, porque decía el mismo comisionado Borges: bien bonito, dice, cuando termina todo, dice. Y todo el mundo, los comités se van a dormir, a descansar y todo, y la policía son las 2 de la mañana y si todavía están ahí, dice, lidiando con los borrachitos, con los otros. Y entonces, si nos ponemos a analizar, ¿verdad?, desde el punto de vista, nuestra iglesia primero es orden, ¿verdad? Y con las autoridades llegamos a dar ese paso de que si vamos a participar en esta fiesta, lo hagamos con amor, con fervor y devoción, para que de esa manera todos disfrutemos. Y usted ha visto, ¿verdad?, que a raíz de la enfermedad del cólera, del COVID y todo eso, el pueblo se ha volcado como en agradecimiento, con aquella fe, con aquel deseo de participar. Entonces, nada mejor que también vayamos en orden, para que después, posteriormente, no tengamos que lamentarnos. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos a propósito de las festividades de Santo Domingo de Guzmán en la capital. Continuamos en Sumando Vigores en esta edición que dedicamos a Santo Domingo de Guzmán, que decimos que por aclamación popular es el patrono de Managua, o ha ocupado el lugar del patrono de Managua, que es Santiago, ¿no? Es decir, en términos reales es Santiago. Todavía no ha habido una declaración que desdiga eso,
sigue siendo Santiago el patrono oficial de Managua, pero el patrono popular, digamos, es Santo Domingo de Guzmán, ese sacerdote que vivió en los años 1160 al 1200, ¿no? Ejerció su ministerio, murió jovencito, 50 años. 50 años. 50 años, estaba chavalo. Chavalo. Un misterio grande del Señor, ¿verdad? Porque murió chavalo. Pero eso le ha pasado a varios que hoy han sido consagrados santos, mueren bastante santos jóvenes. Y mártires, sí. Que la Iglesia Católica es la única que los tiene, sí, ¿verdad? Y eso nos llena de enriquecimiento. Algo importante que hablabas vos de la popularidad de Santo Domingo, el que tenía las buenas intenciones y que estaba listo, inclusive me dejó un documento y yo estaba haciendo el enlace con la Iglesia Católica, en este caso con el cardenal Leopoldo José Brenes, para declararlo ya oficialmente como patrono de los Managuas. Destronar a Santiago. Correcto, ya popularmente, inclusive recogimos firmas y todo. Ahí tengo el documento que dejó el historiador Roberto Sánchez. Ajá. Roberto Sánchez, que lamentablemente se nos murió del corazón, ¿verdad? Por un infarto. Entonces, pero él estaba promoviendo eso. Y me decía, Luis, yo quiero ayudarte, vos como persona privilegiada de formar parte de quien encontró la imagen en Santo Domingo, nada mejor que nos ayudes para que la Asamblea Nacional se declare a Santo Domingo como ya patrón de todos los Managuas. Pero ese no le corresponde a la Asamblea, le corresponde a la Iglesia. A la Iglesia Católica, sí. Claro, yo lo estaba haciendo el enlace con la Iglesia, ajá, porque también no es fácil, según me contaba el cardenal Leopoldo Brenes, porque de declararlo a Santo Domingo iba a ser como basílica, la iglesia de la Sierrita, deja de ser parroquia. Ajá. Entonces dice, es otro estatus alto donde se tiene que involucrar el Papa. Se cambia la posición. Pero hubiera sido algo maravilloso que si lo hubiéramos logrado y seguirlo promoviendo, pero él era el único que tenía ese gran interés. Pero ya ve que la catedral, justamente esta que está detrás de usted, la Catedral Santiago, así era catedral, no era basílica. Catedral, no era basílica. Sí. No era basílica. Pero según dice, hay que mover al Papa, tiene que firmar el Papa. Es lo que me dijo el cardenal Leopoldo Brenes cuando ya con don Roberto fuimos nosotros a tratar de promover. Lo conservo porque es algo relevante, donde él lo dejó por escrito con una carta de solicitud e hicimos los trámites correspondientes, pero lamentablemente falleció después de un infarto. Pero él fue el único que como historiador que trató de hacerlo, ¿verdad? Sí. Claro está que tenemos a Clemente Guido, ¿verdad? También un historiador de trayectoria. Clemente Guido Martínez, sí que está. El mismo Wilmo López, y está el Albita Obanto, que es uno de los historiadores más joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué decirte? Prácticamente, pues, yo creo, comentaba eso con Clemente, y me decía Clemente Guido, mira, Luis Aburto, claro, me dice, iba a ser un traspaso fundamental, pues, pero no se siguió, pues, o sea, se paró la iglesia, porque como decimos, la iglesia es la única que lo podía hacer, pero claro, nosotros íbamos a ser apoyados y respaldados por los historiadores, pues. Claro, y lo que pasa es que también ahí hay otras implicaciones, porque por ejemplo está el Camino de Santiago, Managua forma parte del Camino de Santiago. Y la misma alcaldía, el eslogan lo maneja, si lo apreciamos, ¿verdad? Sí. Entonces es algo que, bueno, y vos mirás que cada día más el pueblo, desde chiquito ya la persona ya va encaminándose para seguir con la tradición de Santo Domingo, porque las generaciones vienen aumentando. Eso quería tocar, pero voy a hacer de nuevo pausa para hablar acerca de eso, acerca de cómo la tradición se va moviendo de generación en generación. El caso, usted ya lo mencionaba, de la reina bonita, de la india bonita, la india chiquita, la india bonita, que son personas, muchachas, que se preparan también en temas relativos a la fe. Mantener viva la fe. Entonces, hacemos esta pausa, regresamos en breve, estamos sumando vigores.
Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus con Luis Aburto, tradicionalista de Santo Domingo. Estamos conversando en esta edición. Su tatarabuelo, Vicente Aburto, que es el que encontró la imagen de Santo Domingo, bueno, inició, digamos, toda esta festividad que vivimos hoy. En su familia han sido como usted metidos así de cabeza en la organización de estas festividades. Sí, sí, la mayoría, porque por ejemplo, las hermanas de mi papá eran las que preparaban la chicha, los nacatamales, mi mamá era la que hornaba, ¿verdad?, las cosas de horno, las vigilias que siempre las conservamos, que las hacemos nosotros en agradecimiento a Santo Domingo. Tratamos de dar siempre la cosa de horno, el cafecito caliente, el nacatamal, la chicha, que es lo tradicional que se ha mantenido. Porque como usted sabrá, allá en la Sierrita pues era un sector agricultor. Sí. Y el elote no fallaba, el yoltamal, hasta la vez, pues, porque si usted va para dentro de la Sierrita, un poco más allá por Pueblo Viejo, ahí todavía hay familias que conservan sus propiedades, que no la vendieron, y que ellos siembran el frijolito, el maíz, y hacen la guirila, la tortilla. Es que eso le iba a decir, es decir, Santo Domingo era bastante maíz y algo de frijol. Frijoles. Porque lo fuerte era el maíz. El maíz, correcto. No había ganado en Santo Domingo. No había ganado, solamente se conservaba lo que era la agricultura. Inclusive había conservo y yo viví todavía que había fincas todavía de café. Porque si usted de lo de las de la propia sierrita, ¿verdad? Y por ejemplo en la propiedad nuestra, que mi abuelita nos las dejó a nosotros, ahí están los palitos de café y se crecen y producen bastante, pues, cafecitos. Entonces, lamentablemente con el pasar de los tiempos que ya vendieron, ¿verdad?, el suelo fue erosionándose, las construcciones, ya los desvíos del agua, fluviales y todo eso vino destruyendo, ¿verdad?, lo que las fincas propias producían. Porque si vos mirás una urbanización, más bien buscaban cómo echarle tierra para trepar y allá iba al fondo, te ibas quedando. Sí. Por ejemplo, donde yo vivo tenemos el reparto urbanización La Sierrita. Nosotros vivimos en una parte alta, pero alrededor tenés a todo lo que es la estancia de Santo Domingo. ¿Quiénes quedaron ahí? Familia de mi papá, familia de mi mamá, que en paz descanse, que somos los que estamos conservando todavía, pero la mayoría ya vendieron. Y ya vendieron. Yo siempre en una sesión expuse, dichosamente, pero al mismo tiempo triste, porque los impuestos se nos elevaron. Sí. Y ahora, pues, la mayoría de la familia estamos pegados con los impuestos, ¿verdad? ¿Cómo viene el caso? Pues el de bienes inmuebles. El viene del IBE. Entonces, pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios, pues lo expuse yo en el consejo y mandamos a hacer una revisión, porque nosotros, aquella zona era zona rural. Ahora es declarada urbana. Sí. Entonces, ¿por qué? Tenés asfalto, tenés adoquinamiento, lógico, los servicios los tenemos todos completos, pero lamentablemente ya cuando llegas al año pues tenemos que buscar cómo ir a pagar esos impuestos. Entonces, ¿qué hizo la familia nuestra que tenía propiedades grandes? Las tuvo que vender y comprarse en ellos mismos, ¿verdad?, para reducir un poco el gasto. Por ejemplo, si tenían 2 manzanas, ahora tienen 1/4 de manzana. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no se podría mantener ya, digamos, el impuesto. Y así sucesivamente. Entonces, pero si vos te vas una zona privilegiada, la Sierrita, porque como vos sabés que toda la parte es alta, entonces la agua más bien va para abajo y ahí te va arrastrando a la gente más baja. Entonces, algo que me llamaba la atención, por ejemplo, los mismos cantos de la madrugada, te habla que lindas son las mujeres de la sierra en temporadas de café. Entonces dice mi papá que era cierto que ahí se cultivaba el café enormemente. Claro, llegaban trabajadores con su familia a cortarlas y todo eso. Y todo eso era bonito, digo bonito porque si vos te metes, por ejemplo, donde está la ermita, donde se controla la imagen, y agarras ese camino que está perdido y que comunica con la parte de Pueblo Viejo, todo eso es arbusto. Agarras esa colina, todavía escuchas los árboles, los pájaros en los árboles,
y aquel ambiente bonito. En mi casa todavía hay 2 propiedades que no se lograron vender y ahí llegan las urupéndolas, todo tipo de pájaros y se escucha. En las tardes el chocoyero y todo eso. ¿Pero por qué? Porque ya ellos no tienen dónde vivir, dónde habitar, entonces buscan ellos donde están todavía los árboles. Claro. Entonces, sí le digo yo a mi papá, hemos sido privilegiados por la gracia de Dios. Claro, un misterio grande de Santo Domingo para nuestra familia, ¿verdad? En la cual pues viene a llenarlos de orgullo, pero no solamente llenarlos de orgullo, sino para evangelizar y dar testimonio de esa riqueza que fue encontrada por parte de mi familia y transmitirla de generación en generación. Yo siempre he dicho a mi propia familia, porque tengo muchos sobrinos y están jóvenes y todo, sigamos el legado, porque no somos eternos en la vida, ¿verdad? Vamos a llegar a un momento que vamos a tener que fallecer y bueno, esto seguirlo. Y sobre todo transmitirlo, no transmitir, digamos, el ir a tomar el licorcito a la calle, pues. Lógico, nadie es perfecto, solo Dios, pero si lo hacemos una vez, no lo hagamos segunda vez para que de esa manera nosotros podamos transmitir esa riqueza, esa fe y ese amor que nos caracteriza al pueblo católico, ¿verdad? Y sobre todo ir siempre de la mano, unidos, para que juntos podamos hacer ese logo maravilloso que el mismo Señor lo iluminó al Padre Juan R. Carballo, porque estamos en la temporada del sínodo y el sínodo habla de lo que significa pues caminar juntos y cómo vino a coincidir con lo de Santo Domingo, claro, ¿verdad? Y esa unidad con los comités, con la policía, con el gobierno, con la misma alcaldía, ¿para qué? Para servirle a todo el pueblo y a todos los que participan de estas grandes festividades en honor a Santo Domingo. Sí, es que caminemos juntos, la verdad es decir, es un lema muy apropiado, pues, porque es decir, sí muestra, por ejemplo, la procesión de bajada, correcto, la procesión de subida, la procesión de la celebración del santo, ¿no? Sí. El propio día de correcto. Santo Domingo. Sí, eso sí. Pero es decir, va mucho más allá, efectivamente. Claro. Si el padre Juanerges va mucho más allá, pues, de solamente eso. Sí. Usted lo dice muy bien, el trabajo conjunto, la comunidad y las autoridades, la iglesia. Y se nos facilita todo y evitamos pues que haya que lamentar, ¿verdad? Porque pues todos participamos, pero unos a la bulla y otros a la cabulla, ¿verdad? Y nunca se deja, como decía el mismo comisionado Fernando Borges, hay empresas pues que ese día se desborda vendiendo su producto, pues, sí, pero no lo podemos quitar, dice. Pero de esa manera también lo mismo aquel que anda vendiendo con el carretoncito el pancito con el café, porque sí, todavía ahí tenés puestecitos que ahí claro, está la gente. Imagínese usted me decía antes de empezar que estuvo trabajando toda la noche. Así es. Entonces, así es. Porque de eso quiero hablar después de la pausa, el trabajo de los comités. Y usted estuvo trabajando toda la noche y ahí para un día asoleado de ajetreo y demás, que es el y primero cansado, de agosto, etcétera, un cafecito se vende muy bien. Y nos levanta el ánimo para trabajar. Sí. Así es. Ciertamente. Claro, hay mucha gente que aprovecha este día para hacer su negocio. Correcto. Unos más, otros menos. Otros menos, sí. Pero tal vez aquí lo importante es eso que le decía yo, el trabajo de los comités, porque el trabajo de los comités tiene que ver justamente con la promoción de la palabra, la promoción de este lema de este año, Caminemos Juntos. Y si quiere hacemos una pausa y hablamos de cómo es ese trabajo del comité, porque normalmente nosotros vemos la procesión que va, el primero, hacia la iglesia de Santo Domingo, en el centro de Managua, la procesión que regresa de Managua, hacia la Sierrita. La procesión del día 6. Correcto, que sale en los mercados, en el barrios orientales. Pero debajo, detrás de todo eso... Ahí hay una organización. Hay toda una organización. De eso vamos a hablar ahora, tras la pausa en esta edición, Sumando Vigores.
Continuamos en esta edición, sumando vigores, a propósito de Santo Domingo de Guzmán y las festividades de Managua por el santo que se ha convertido, decíamos, en el patrono popular de la capital del país. Estas no son las fiestas ni las más importantes, ni las más grandes, ni las más duraderas, sino que son las fiestas de la capital, pues, porque es decir, fiesta duradera en tiempo San Jerónimo. San Jerónimo, sí. Esas son casi 3 meses. Casi 3 meses de fiesta. De festividad. Aquí estamos hablando de 10 días. 10 días. Lo que pasa es que 10 días es bastante bien tiempo. jalado. Bastante tiempo. Y entonces hay una serie de actividades que se realizan. Porque uno mira el 1 de agosto, la procesión, si acaso el tema de los hípicos, igual el 10 de agosto, las vacas nalgonas, culona, sí. El palo lucio, la vela del barco, es decir, hay una serie de actividades ligadas a la celebración de Santo Domingo, pero no salen de la nada. Correcto. Es decir, no son maná caído del cielo, ninguna de ellas. Es decir, que hay un trabajo de organización de todo el año, porque es decir, ya el día 11 empieza el trabajo. El día 11 de agosto empieza el trabajo para el 1 de agosto del 2024. Del 2024. Sí. Sí, por ejemplo, como usted lo decía, están los diferentes comités organizadores, ¿verdad? Tenemos el Comité Tradicionalista de Managua, que es el que se encarga de agarrar al santo ya propiamente en la Cruz del Paraíso, ya llevándolo a la iglesia de Managua Loyola. Tenemos el Comité de la Parroquia de la Sierrita, ¿verdad? Que también está dirigido por el padre Guanerje y que el presidente es Luis Morales. Y también tenemos el Comité de Toros, que dirige Camilo Membreño, que es el que anteriormente soltaba los toros en la parte de la Cruz del Paraíso. A raíz que están las residencias y todo eso, pues se logró prohibir y hacerlo con un cercado para mantener la tradición. Tenés al Palo Lucio de Don Chema Pelón, ¿verdad? Tenemos a Lisimaco Chávez, en este caso Reimo y la familia Chávez, porque ambos están trabajando y tienen almorcito. Y también de eso ven lo que es el barco. Entonces, está Pedro Orozco, que es el de la vaca culona, y también pues están los que llevan al mocito cargando, los que van pagando promesas. Es un sinnúmero de personas involucradas que, como usted acaba de decir, se trabaja desde el año entrante, ¿verdad? En el caso nuestro, como comité, nosotros preparamos a las candidatas. Las mismas candidatas se incorporan en las diferentes parroquias, porque a veces nos queda una reina, por decirte así, de Esquipula, nos quedó la de la Sierra, o quedó la de San Isidro de la Cruz Verde, o de las Agüitas, o de San Antonio Sur, y en cada uno de esos sectores tenemos capilla, por la gracia de Dios, ¿verdad? Que la dirige propiamente la iglesia de la Sierrita. O sea, esas son como capillitas, sí. Pero el centro es la iglesia de la Sierra. Están suscritas a la parroquia. A la parroquia. Entonces, estas muchachas nosotros las involucramos en la iglesia. ¿Para qué? Para que ellas también sirvan, algunas de monaguillo, otras de llevando la catequesis a los niños, otras, por ejemplo, forman parte de la palabra, porque de todo tiene el Señor y son talentos tan agradable y acogedor que te quedas asustado. Porque yo he visto, por ejemplo, la participación de los padres de familia, buenísimo. Lo que da de obsequio la alcaldía no lo comparo con lo que ellos gastan. ¿Por qué? Porque ellos gastan desde moverse en una caponera hasta llegar donde estamos nosotros, desde ir a buscar la flor de Zacuanjoche, la receta del Príncipe Negro, que hoy en día se ha ido perdiendo, pero que siempre existe y tienen que salirlo a buscar. Entonces ese entusiasmo, ese amor, esa fe, a uno lo mueve a seguir trabajando, ¿verdad? Porque por la gracia de Dios, el comité nuestro, pues no es porque vamos a ir a bailar, porque vamos a ir a los toros o a otros juegos azar. No es por el jolgorio como tal. Correcto, sí. Sino que estamos involucrados a una iglesia católica en donde queremos más bien evangelizar a los demás y crear ese semillero para futuras generaciones, para que nuestra iglesia siga fortaleciéndose cada día más en la fe y sobre todas las cosas llevar el testimonio vivo que hizo Santo Domingo de Guzmán. Eso es lo que tratamos en el caso
mío, pues, del comité nuestro. Pero claro, la alcaldía tiene un gasto enorme, un presupuesto de 10 millones que aprobó la alcaldía de Managua y el honorable Consejo Municipal, en donde está involucrado para los gastos del camino, la limpieza, porque ya hay que comenzar, ahí va la alcaldía limpiando. Nosotros, en caso de la tarima, los filarmónicos, la marimba, los vestuarios de las candidatas, los alimentos. Managua lo traen los filarmónicos, los cohetes, las vestimentas que utilizan, el palo lucio, las banderías. O sea, es un equipo grande en donde yo quiero decirte de que este año nos vimos más unidos. Gracias a Dios y a Santo Domingo. Caminaron juntos. Caminamos juntos, nada de pleito, nada de disgusto entre comités, porque lamentablemente pues antes se daban los disgustos entre comités. Al final de cuentas somos humanos y tenemos nuestras imperfecciones. Pero hoy en día miré ese acercamiento desde la salida del Mocito, porque el Mocito llegó hasta la Capilla de la Cruz del Paraíso y los managuas llegaron a hacer el encuentro, como tradicionalmente se hace. Pero gracias a Dios, pues, déjame decirte el mensaje principal que tenemos nosotros este 1 de agosto, que así como lo pasemos este 1 de agosto, también lo hagamos para el 10. Y como decía el comisionado Fernando Borges, hacer una valoración de cómo nos fue el primero, para poder trabajar el 10 y quizás hasta mejor. En conjunto siempre, para que todos disfrutemos de esa algarabía. Y pidiéndole a la gente que tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, que no se vayan a perder, de que no llevemos cosas de valores para que no nos vayan a agarrar lo de lo ajeno y nos vayan a fregar por algo que no vale la pena, y que orar y pedirle a Dios pues que nos dé siempre salud, bienestar y seguir adelante pues para trabajar juntos y sacar adelante nuestro país. Ok, de esta platicada tengo me han surgido una curiosidad y una duda. Los promesantes, que es la duda que tengo. Porque yo lo que entendí era que el promesante, es decir, hay gente que promete bailarle a Santo Domingo y entonces y lo acompañan durante un espacio de tiempo o distancia bailándole al Santo Domingo, ¿verdad? Esa es la promesa. Hay quienes prometen ir a encender una vela y entonces van a la parroquia y entonces encienden la vela en la parroquia, ¿verdad? Y no participan necesariamente en las procesiones y demás, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad. Estos están organizados entonces, los promesantes se inscriben en algún lado, por ejemplo, antes se miraba más, ahora menos, la gente que iba de rodillas durante gran parte del camino. Había gente que desde la sierrita, desde la bajada hasta arriba, era de rodillas. Lo hacían. Pues fíjate que sí, los promesantes están organizados. Por ejemplo, esos que andan con achotes pintados, que andan con las varillas y todo eso. Los diablitos. Los diablitos tienen una organización propia que también ellos se organizan para llegar a pagar la promesa y lo coordinan también directo con la iglesia, porque siempre los vas a ver que es una manera como darle un saludo, un tributo a la imagen de Santo Domingo cuando agarran la lanza y la mueven de esa manera. Sí. Entonces ellos sí están organizados también como equipo, como promesantes. Y algo que vos decís de que se ha visto menos lo de las rodillas, sí, porque tal vez quizá por el pavimento, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que solamente que algunas personas que lo hacen con mucho sacrificio, pues realizan la promesa hasta llegar allá. Hay otros que lo hacen desde el altar mayor, desde la puerta mayor hasta el altar donde está él, o otros lo hacen a través de quemar veladoras, ¿verdad? Sí. Eso siempre se ha mantenido, o comprar los milagritos y ponérselos en la parte superior a Santo Domingo. Algo importante que vos hablabas también es que la fe se promueve a través de esa tradición y esa conservación, ¿verdad? Porque tal vez quizá hay otros que ya no lo hacen. Porque si vos mirás, Santo Domingo de Guzmán permanece un año allí en la iglesia y siempre la iglesia está abierta. Sí. Pero ¿qué los mueve a los católicos, a los creyentes? Lo hacemos hasta el último día. Pero durante todo el año son raros y contados los que lleguen, ¿verdad?, a pagar su promesa y su tributo, sino que lo dejan hasta última hora. Es un misterio. Pero es que ese se ha vuelto como una tradición también. Tradición. Es decir, porque
uno puede llegar a la Claro, iglesia claro. y hablar con Dios a Así través es. del santo, ¿verdad? Sí, En la iglesia, incluso en la misma casa. en la pues, misma casa lo puedes hacer. Pero para mucha gente la promesa o Compromiso. el pagar favor Correcto. recibido, ¿verdad? Se expresa únicamente esos días. Sobre estos días. Sí, Sobre estos ¿verdad? días. Porque de alguna manera eso es lo que la gente aprendió. Claro, yo claro. conocí a una señora que decía, Voy a ir a bailarle. que yo prometí que si se sanaba Fulano fulano, de entonces tal. yo le iba a bailar Ay, sí, 5 años. correcto, Ah. correcto. Entonces, efectivamente, bailó 5 años. Bailó 5 años, ya después ya dejó Después prometió otra y hubo otra bailada. pues. otra bailar. Y después lleva al otro, Sí. al hijo o al yetecito y ahí va. Me llamaba mucho la atención de la vaca culona. Ajá. Cómo se ha ido reproduciendo. Eso es bonito. Porque desde el más chiquito llega a pedir una vaca para ir a bailarle a Santo Domingo. Y tal vez vos los observaste desde allá, donde salió el comité tradicionalista con la alcaldesa, que ahí andaban el poco de niños con las vaquitas y todo eso. Entonces yo le preguntaba a don Pedro, todo eso usted se las hace, todo eso yo tengo la propia fábrica para elaborarla y dársela, y regalada. Eso es bonito, porque Sí. eso se va Claro. multiplicando, Sí, multiplicando esa fe, esa creación, esa tradición. Igual nosotros hemos venido promoviendo eso con las niñas, porque de esa manera la niña lo multiplica. Y vos vas a ver en los sectores de nuestras comarcas que las mismas niñas juegan el certamen. Vamos a bailar, vamos a elegir a la India Bonita entre ellas mismas. Ajá. Entonces, como que motivan al otro niño. Y Sí. entonces ya el otro niño ya llega también a participar, y lo bueno y lo más importante es el apoyo y respaldo de los padres de familia. Porque yo les decía a los padres de familia, sin el apoyo y respaldo de ustedes, el comité no somos nada, independientemente de que tengamos todo, Leo. Porque siempre el padre de familia tiene que estar cerca con el hijo Ujú. para apoyarlo, respaldarlo y hacer eso multiplicado con los demás. Claro. Entonces de ahí es donde me surge ahora la curiosidad. Yo le decía que tenía una duda y tenía una Correcto. curiosidad. La curiosidad es acerca de la participación de las niñas y de las muchachas en el certamen. ¿Necesitan ser de Santo Domingo? ¿Necesitan ser de alguna iglesia? ¿Participar en alguna parroquia? ¿Cómo es el asunto? Los parámetros que hemos escogido últimamente nosotros, primero, que sean católicas, ¿verdad? Ujú. Segundo, que participen en sus diferentes parroquias, como monaguía, como En alguna de las pastorales. celebrante en alguna de las pastorales que tiene la iglesia, que sea promovidas por la misma iglesia, para que de esa manera sirvamos para multiplicarnos más en nuestra iglesia, ¿verdad? Y cada una representa los diferentes sectores de las comarcas. La India Bonita y la India Chiquita tienen que ser propias de las comarcas aledañas a la parroquia de la Sierrita. Ya te mencionaba las diferentes comunidades. Sí. Y la reina de la fiesta, nosotros lo dejamos tema libre, que tienen que participar todas las de Managua. Ajá. Ya, Ajá. porque hay Managua, la fiesta es de todos los Managuas. Sí. Entonces, se te llegan a inscribir de diferentes distritos, ¿verdad? Para participar. Lógico, las candidatas más fuertes son las de la sierra, porque tienen mejor conocimiento y mejor preparación. Y siempre... Y tienen barra. Y tienen a su pueblo. Pues ahorita fíjate que me decían de que necesitaban el permiso para mover 12 buses. De allá vengo de licenciado Amaru Ramírez para que me autorizara con las cooperativas 12 buses, porque cada candidata lleva su bus de barra. Te vas a ver esa alegría en su elección. ¿Para qué? Para del apoyo y respaldo. Eso es bonito. Y gracias a Dios sano. Porque venimos inculcándole que el hecho de participar no es porque van a dividirse, sino más bien es para sumarse, y que lógico va a salir la mejor, pero que con solo el hecho de participar, ya ellas toditas son ganadoras. Porque en los certámenes o en la escuelita de allá de la Sierrita nos han salido Miss Mundo, nos han salido participando en mi Nicaragua y han quedado en buenos lugares. Una de ellas era Walquiria Quijano, que fue Miss Managua. Miss Managua después fue a Miss Nicaragua, pero bueno, lamentablemente la mató un vehículo hace como unos 4 años, pero esa mujer salió de la Sierrita, de una familia creyente, con fe, linda la muchacha, que llegó a coronar hasta mi Nicaragua. Entonces,
las que van ahorita también son muchachas toditas, todas las que han salido han sido preciosas, pero hoy van también muchachas muy elegantes, ¿verdad? En las cuales están capacitadas para ganar. Sí. Bueno, quiero agradecerle esta platicada, don Luis, tan bonita, tan simpática sobre estas festividades de Santo Domingo. Festividades que, insisto, son unas festividades coloridas, bonitas y que están saneándose, porque se están saneando de alguna manera, ¿no? Así es. Sí. Quiero agradecerle entonces. A usted y gracias por la oportunidad que nos brindó, ¿verdad? Y estamos a la orden, si Dios quiere, mientras estamos con vida. Cómo no, muchas gracias. Con Santo Domingo caminamos juntos. Caminamos juntos. Dice el lema de este año, y por ahí hay que buscarle el camino. Así claro es. que sí. Muchas gracias por su atención en esta edición Sumando Vigores.